Cena que este hombre, el principal acusado, junto a sus padres de haber asesinado a Cecilia, estamos hablando del caso de Chaco, con Resistencia, por supuesto, había pedido declarar. Misteriosamente y curiosamente había pedido declarar. La semana pasada fue esto. A la 1 de la mañana del miércoles de la semana pasada, cita a todas las personas involucradas en el caso. Van abogados defensores, van los fiscales a la comisaría, porque este hombre dice, quiero declarar. Finalmente esa declaración no se produce, esa declaración no se da. Ahora les voy a contar por qué. Pero lo cierto es que llega el fiscal Olivera Cáceres, llega la abogada defensora oficial que en ese momento estaba con César Sena, y antes de comenzar oficialmente la declaración indagatoria, se produce, y ahora Luis nos va a ayudar en esto, una especie de charla informal entre el fiscal, el imputado César Sena y su abogada. Una charla informal en la cual delinean lo que va a ser o adelanta lo que va a ser su declaración. Yo no sabía que esto se hacía, pero me dijeron sí, en algunos casos se hace, en otros casos no. Ahora lo vamos a debatir. En este caso se hizo. Antes de que declare oficialmente, y ya empecemos a repasar la declaración, César Sena comienza a hablar de manera informal de lo que hizo ese día y empieza a contar cuál es su teoría de lo que pasó con Cecilia. Nosotros pudimos reconstruir esa declaración informal de César Sena de por lo menos 3 fuentes que estaban presentes esa madrugada en esa comisaría. ¿Qué es lo primero que dice César Sena? Cecilia debe andar por ahí. Cuando la vea voy a conversar con ella. Esto no es que fue al principio de la investigación. Te quiero ubicar en tiempo y espacio. Esto fue la semana pasada, cuando todo el país hacía por lo menos 2 semanas que estaba hablando del asesinato de Cecilia. Y él dice, Cecilia debe andar por ahí. Cuando la vea voy a conversar con ella. Cuanto menos extraño. Y ahora nos va a dar para el debate. ¿Lo está diciendo porque realmente en la cabeza de este hombre cree que Cecilia puede estar viva? ¿O en realidad es un psicópata mentiroso que está haciéndose pasar por una persona que no comprende la realidad cuando en realidad sabe perfectamente lo que sucedió? Ahora lo vamos a debatir. Pero lo cierto es que ese día empieza a relatar qué es lo que hizo. Vamos por favor a la siguiente placa, así hacemos más ágil el relato. Él dice que ese 2 de junio, el día del asesinato de Cecilia, estuvo con ella. Ese día estuve con Cecilia y tuve una discusión con ella por cuestiones de plata. Dice, atención con el relato, por cuestiones de plata. En realidad, lo del viaje de Cecilia era todo un invento de ella. ¿A qué viaje se refiere? Se refiere al viaje que ellos iban a hacer a Ushuaia, el famoso viaje a Ushuaia. Él dice en esta declaración informal, que es lo único que conocemos de la palabra de César Sena, ese viaje lo inventó todo ella. ¿Y por qué lo inventó todo ella este viaje? Dice César Sena que ella quería salir de la presión de su familia, no de la familia Sena, de la familia de la propia Cecilia. Dijo César Sena frente a por lo menos los fiscales y su abogada defensora. Pero nosotros, en realidad, queríamos irnos a Corrientes. ¿Qué dice César Sena? Cecilia había inventado lo del viaje, tuvimos una discusión por plata, ella en realidad quería, o nosotros queríamos irnos a Corrientes. Y sobre ese momento, el momento clave dice, yo ese día discutí con ella y fuimos a mi casa. Después yo me fui a entrenar y ya no la vi más. Acá primera contradicción. César Sena ingresa, primera, ya viene de varias, pero César Sena ingresa con Cecilia a la casa de Santa María de Oro, pero después no vuelve a salir. Él dice, yo me fui a entrenar y ya no la vi más. ¿Cuándo se fue a entrenar si no salió por ningún lado?
Y cuando termina de decir esto, vamos a la siguiente placa, porque cuando termina de decir esto, para sorpresa de todos los presentes, dice: Cecilia debe andar por ahí. Cuando la vea, voy a conversar con ella. Pero no es lo más fuerte que dice, aunque esto ya es bastante fuerte porque a esta altura y por cómo vienen las pruebas es un delirio. Después dice esto: pero antes de declarar, quiero ver a mi mamá. Si la veo, me voy a dar cuenta si la mató o no la mató. Ahí es cuando los fiscales paran y dicen: no, momento, señor, usted no elige a quién ver antes de declarar. Y aparte su madre está detenida también. No es que usted puede ir eligiendo, bueno, a ver a tal persona, no, de ninguna manera. Pero esta parte es lo suficientemente fuerte como para analizarla. Me voy a dar cuenta cuando vea a mi madre si la mató o no la mató. Ahora quiero el análisis de todo esto, pero antes, yo sé que por ahí falta una placa más que ahora la dejo para el final. Antes que nada, antes de empezar a analizar, empecemos por la génesis. ¿Qué es esto, esta conversación previa que tiene con el fiscal? Que a mí me explicaron cómo no, es donde se más o menos entre el imputado y la defensora y el fiscal delinean por dónde viene por dónde viene la declaración. ¿Existe eso? No debería existir. No debería existir. No debería existir, pero me hace acordar mucho, me remite indudablemente a aquella notita que había aparecido en su momento en la que César Sena de puño y letra dice: me gustaría entrevistarme con el fiscal y contarle y terminar con todo esto, o algo así. Terminó siendo esta entrevista. Fíjate que al final lo termina haciendo, que es una declaración informal, testimonial. Y ahora van a ver lo que dice, al final de la declaración. Pero Pablo, esto se dio porque él, en esa madrugada, llama a todos y dice: quiero declarar. Sí. Y finalmente la noticia que había trascendido es: al final se arrepintió. No se había arrepentido de declarar. En realidad quería ver a la madre. Él quería declarar, pero antes de declarar, decía él, necesitaba ver a la madre. El relato que vos hacés y que le cuenta en esta suerte de momento previo a la declaración que iba a hacer, porque hasta allí fue César Sena para hablar con la justicia, realmente hay varias incongruencias con pruebas que ya están en el expediente que tienen que ver con esto de las entradas y salidas de la casa. Ahora quiero que entres en esa parte, pero mira esta última frase. Él le decía a los fiscales en esa declaración informal, por llamarla de alguna manera: si la veo a mi mamá cara a cara, yo me doy cuenta si ella la mató. Y si mi mamá le hizo algo, la voy a odiar toda la vida. Esto es probablemente lo que hubiese dicho César Sena en una declaración formal. La realidad es que lo dijo en una declaración informal. Pero la verdad que se desprenden muchas cosas de esto que nosotros estamos contándoles y no saben el material que tenemos para este programa. La verdad que se desprenden, Luis, muchas cosas para analizar de esto que directamente le echa, por supuesto, la culpa a su madre. Obviamente. Da toda la sensación, este es un juego de ajedrez que está pensado, me parece, con mucha presteza. No me puedo olvidar, al margen de esta manifestación que recordábamos recién, no me puedo olvidar que esta misma línea de si aparece voy a hablar con ella, es la misma línea que después empezó a plantear el abogado. El abogado también hace esta manifestación acerca de: si no aparece el cuerpo, andás a ver si esta chica está viva o muerta o dónde puede llegar a estar. Claro. Entonces creo que esa línea es parte de una estrategia, también es parte de una estrategia. Y aparte ya te doy a vos, Juan, que querés opinar. Y aparte a mí me daban un dato con respecto a esto. A mí me decían: ¿saben por qué los investigadores saben que esto es mentira? El hecho de, ¿qué parte? El hecho de fuimos a la casa juntos, hubo una pelea y yo después me fui a entrenar y la verdad no la vi más, no me enteré más nada. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos comprobado, me decían los investigadores, que César Sena, durante todo ese 2 de junio, desde el mediodía hasta la noche y hasta el día siguiente, tuvo en su poder el celular de Cecilia. ¿Por qué? Porque la antena, el impacto en las antenas del celular de César
son coincidentes con el impacto de las antenas del celular de Cecilia. Eso quiere decir que César Sena tenía encima su celular y el celular de Cecilia. Por lo tanto, eso de, no, la verdad que llegamos a la casa de mi papá, yo me fui y la verdad no me enteré más nada. Saben los fiscales que es mentira, porque claro, él tenía el celular de Cecilia. Fíjate, Martín, también, que instala en esta pseudo declaración la idea de que la pelea con Cecilia tenía que ver con una presión que Cecilia le estaba haciendo a él para que el propio César le robe 500.000 pesos a su propia familia. Cecilia quería que yo le robe 500.000 pesos a mi familia. Claro, y ahí aparece el germen de por qué en la discusión por lo menos plantea esto. César Sena instala la idea de un intento de apropiarse de dinero de Cecilia de parte de la familia como el eje de una pelea sucedida el 2 de julio. Sí, Juan. A ver, hay que recordar que el padre que lo ve, ¿se acuerdan que se reunió con él? Que no confesó, que él dijo un montón de cosas sobre su mamá. Está muy molesto con su mamá. Ah, el cura. El sacerdote. Está muy enojado con su mamá. Se condice con esto. Se condice con esto. Ahora la discusión es, recordemos que siempre nosotros decimos que la relación entre ellos dos es rara, por lo menos extraña. Cómo se manejaba ella con su hijo, cómo lo trata, cómo se trataban. Es posible que la madre sea la asesina, que él en un estado de shock inicie un intento de protegerla y luego cuando cae, cuando realmente se le cae la ficha de lo que pasó, no puede aguantarla. O sea, cae y no puede perdonarla y se quiere separar de todo esto. Bueno, ¿lo pienso así? Bueno, no lo sé. Absolutamente puede ser una de las hipótesis. Respondo, Luis, a una de las preguntas que vos habías hecho la semana pasada. Vos preguntaste, y yo se lo consulté hoy a un investigador, a la fuente más alta que tiene el expediente para investigar, ¿cuántas personas o sea, de los 7 detenidos, cuántos estaban realmente adentro de la casa de los Sena ese día entre las 10 y las 14? Y me respondieron taxativamente y sin dudas, 3 personas. Estaban César Sena, Marcela Acuña y Emerenciano Sena. El resto no estaba. Vino después. El resto empezó a llegar después. Sí. Y yo les hice otra pregunta a los investigadores. Y ahora vamos a repasar esta declaración que por primera vez se conoce y es una reconstrucción que hemos hecho junto a la producción de hablar con distintas fuentes. Y atención con esto que les voy a contar. Yo hice una pregunta. Si todos empiezan a llegar a la casa, empieza a llegar el chofer, Obregón, llega Fabiana González, la esposa de Obregón. Yo le dije, pero acá hay 2 que nunca van a la casa de los Sena. ¿Quiénes son esos 2 que nunca van a la casa de los Sena? El casero del campo y la mujer, Melgarejo y su esposa. Entonces les pregunto, ¿y por qué Melgarejo entonces está detenido? Y ahí una alta fuente de la investigación, y atención con esto, y ya vamos a mostrarle fotos exclusivas del expediente, me relata lo siguiente, me dice, una de las hipótesis, probablemente la hipótesis más fuerte que tenemos, y atención con esto, yo sé que es duro, le voy a tratar de contarlo más suave para esta hora. La hipótesis firme que tenemos es que Cecilia fue asesinada en la casa. Que Cecilia fue puesta, y esto lo hemos visto en otros crímenes, adentro de una serie de congeladores o un congelador muy grande que tienen los Sena. Que luego de haber estado un tiempo en ese congelador, fue sacada en una camioneta hacia el campo de los Sena. Cuando llegan al campo, los Sena están poco tiempo en ese lugar. Y ahora les voy a contar cómo sigue esta teoría de los fiscales. Pero, ¿por qué digo cómo sigue esta teoría de los fiscales? Porque es muy interesante y es probablemente la teoría más fuerte. Ellos dicen, llegan con el cuerpo de Cecilia congelado al campo y ahí sucede lo peor, que ahora se lo voy a